Audio Jungle. Ok, ahora vamos a ver cómo reemplazar la configuración en XML. Toda la parte del Application Context, ahora lo vamos a tener en un archivito de configuración con anotaciones y clases Java. Estos de aquí, depende del proyecto en el que tú estés, va a ser la configuración que se tengas que utilizar. Estas ya configuraciones son utilizadas, entonces se las enseño para que vean las diferentes formas que tienen de utilizar Spring, ¿va? Entonces, recuerden, hay que abrir una terminal con la ruta de tu proyecto. Puedes hacerlo de dos formas. Una, sobre tu proyecto, clic derecho, te vas a propiedades y copias toda la ruta del proyecto, ¿va? Abres tu Git Bash o abres tu terminal o tu PowerShell, lo que tú tengas en tu sistema operativo. Y la ruta que tú copiaste aquí, solamente le vas a dar cd, que es Change Directory, o cambiar directorio, y pegas la ruta que te está mostrando aquí en el recurso de tu proyecto, ¿va? Le das Enter y ya estás en la carpeta de tu proyecto. Si le das ls, recuerden, es de list, de listar lo que tú tienes ahí en la carpeta. Vas a ver el POM, en la carpeta src y la carpeta target. ¿Ok? Va de nuevo. Sobre tu proyecto en Spring, das clic derecho, te vas a Properties o a Propiedades y copias la ruta de la locación o de la ubicación de tu proyecto. Si no te sale esto, si te sale otra cosa, solo vea la parte del lado izquierdo donde dice Resource en singular. Le das clic sin desplegar esto, aquí arribita nada más, y ya te va a salir la ubicación de tu proyecto. Copias esta dirección, vas a abrir una terminal, un PowerShell o lo que tú tengas, le das cd, copias la ruta y le das enter. Esa es una forma. Otra forma que tú tienes es aquí a la derecha hay un botoncito. Si tú le das clic al botoncito, te va a abrir la carpeta donde está guardado tu proyecto. Esto aplica para Windows nada más. Abres la carpeta de tu proyecto, le das clic derecho y aquí te va a dar la opción de abrir con PowerShell, con Git Bash. O abrir el Git Bash aquí, algo así dice. ¿Todos pudieron llegar desde su terminal a su proyecto? Sí. ¿Va alguien? ¿Esperamos a alguien? ¿O le seguimos? Acuérdense que aquí no hay tabla, muchachos. Si alguien se me atrasa, no pasa nada. Me dicen, lo esperamos y lo ayudamos. Ok, si todos vamos aquí, nada más hagan un git status donde quedaron. Verifiquen que te diga que en la rama 2 annotation o como tú ya le hayas puesto, te diga que no hay nada, no hay ningún cambio. No hay nada por hacerle commit y el árbol de trabajo está limpio. Ok, todo bien, ¿verdad? Aquí recuerden que tenemos dos ramas. Si yo le doy git branch, voy a tener la rama master y la rama 2 annotation. Yo tengo una extra que se llama dev, es donde hago pruebas, pero esa no la necesitamos ahorita. Pero tú vas a tener 2 annotation y master. Lo que hicimos en esta parte del proyecto fue agregar bins a partir de anotaciones, pero aún tenemos configuración en XML. Vamos a hacer configuraciones a partir de clases Java, ¿va? Para eso nos vamos a ir directamente a la terminal y aquí donde estamos, sobre esta misma rama, vamos a crear una rama nueva. Esta va a ser la versión 3, le vamos a poner class config o configuración por clases, ¿ok? Para eso, tengo dos formas de hacerlo. Como lo hicimos en la clase pasada, git branch, le pongo el nombre de la rama, 3-class config, indicando que vamos a hacer configuración por clases. Puedo hacer eso, este es el puro ejemplo, muchachos? Puedo hacer esto y cuando yo dé otra vez git branch, ya voy a tener ahí mi rama nueva, ¿va? Esa es una opción, la voy a borrar para que vean la otra. Git branch-d, borro una rama y le digo cuál rama quiero borrar. Me dice que ya se borró, vamos a verificar. Git branch y ya se fue. La otra opción que yo tengo es usar el comando checkout. ¿Recuerdan que ya habíamos usado el comando checkout? Usamos para cambiarnos entre ramas, entre la rama 2 que teníamos y la rama master, la rama principal. Puedo usar el comando git checkout diciendo que me voy a mover hacia algún lado, hacia algún commit, hacia alguna rama,
guión medio B, esto de aquí es una bandera o un parámetro, diciéndole que voy a cambiarme a una rama, a un branch nuevo. Ese branch nuevo lo voy a nombrar 3, class config, o configuración por clases, como a ti te funcione mejor. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre el comando anterior y este comando? Le damos clic, le damos enter, perdón, y ya está. Me creó la rama 3 class config y me cambió en automático a esa rama. ¿Se entendió qué pasó, muchachos? No, bueno, en el primero solamente crea la rama, ¿verdad? Pero no nos cambia. Tenemos que aplicar el checkout para cambiarnos. Así es, Y el segundo es como en automático, te crea y te cambia. así es. Ok. Esa es la única diferencia. En mi punto de vista, en mi opinión, en mi experiencia, eso es un poquito más útil, porque normalmente cuando creas una rama, en cuanto la creas, la tienes que usar o la vas a usar para algo, ¿va? Pero cualquiera de las dos formas está correcto, ¿ok? Se crea la rama internamente de la misma forma, ¿va? ¿O la En- creamos y nos cambiamos? Ajá, hay que crearla y cambiarnos con cualquiera de las dos, ya sea git branch 3 class config o la opción que les di nueva, git checkout-b 3 class config. Creamos la rama y nos cambiamos. Recuerden que el usar una rama diferente a la que estamos trabajando ahorita es para conservar los cambios anteriores. O sea, los cambios que yo hice con la configuración desde puros XML hasta configurar con XML lo principal y agregar con bins, los bins con anotaciones, hasta configurar con clases completamente. Todas esas tres opciones, esas tres formas de trabajar, las voy a conservar a manera de ramas. Así si en algún momento tú quieres cambiar esa configuración o ver cómo lo hicimos, puedes cambiarte de rama y ver el proyecto tal cual como lo dejamos funcionando. ¿Ok? Ahora quedamos que la finalidad o el objetivo de esta práctica que vamos a hacer es evitarnos toda la configuración por XML. ¿Va? Por lo tanto, vamos a crear un paquete nuevo de configuración y a partir de clases Java vamos a empezar a configurar todo. ¿Vale? Ok. Aquí ya estamos. ¿Ya cambiamos de rama? Ya. Ya. Vale. ¿Esperamos a alguien? Vale, de todos modos, si hay problemas, me dicen. Vamos a dejar de lado un ratito la consola y nos vamos a ir directo al proyecto. Tenemos la carpeta main Java y tenemos los paquetes, el principal donde está app y el paquete model, ¿cierto? Vamos a crear un paquete nuevo, se va a llamar config. A partir del principal, en tu caso debería llamarse Spring, yo le puse que bajo uno porque ya tenía uno que se llamaba Spring. Vamos a darle en nuevo, voy a seleccionar package y le voy a poner punto config para indicar que voy a crear configuración en ese paquete. Va de nuevo sobre tu proyecto, la carpeta Java, src main Java, sobre el paquete net.tcurus.spring, le doy clic derecho, nuevo, package, voy a escribir punto config. Le doy en finish y ya voy a tener un paquete nuevo, un archivito nuevo aquí. Aquí adentro voy a crear la clase appconfig, que me va a indicar que ahí va a estar la configuración de Spring. ¿Va? Vamos a hacerlo entonces. Le doy clic derecho sobre el nuevo paquete. Acuérdense, el de config. Le doy nuevo, me voy a ir a class y voy a escribir como nombre de la clase appconfig. Y le doy en finish. Va de nuevo, una vez creado tu paquete config, dentro de net.tgurus.spring, en mi caso Spring-1, le voy a dar clic derecho al paquete config, nuevo, voy a crear una clase nueva, new class, y como nombre le voy a poner appconfig. Recuerden que es una clase Java, por lo tanto empieza con mayúscula y el nombre lo escribimos con camel case. Ahora si le doy finish, ya voy a tener ahí mi archivito y aquí ya puedo escribir la configuración que necesite de Spring. ¿Ok? ¿Recuerdan qué configuración utilizábamos en el archivito de
de application context. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Alguien se me atrasó? Nos esperamos un ratito. Ok, vamos a seguirle. Si alguien se me atrasa o pasa algo, me dicen y esperamos. Haciendo la comparación con el archivito de application context que teníamos antes, teníamos varias partes, ¿no? La primera eran los headers, la definición de lo que yo podía escribir en este archivo XML. Si voy a usar una configuración en Java, yo ya no necesito eso. No necesito la definición de un XML porque no voy a trabajar tal cual con un XML. El equivalente a eso podría ser el package, que me dice dónde está, y los imports que vayan necesitando. Entonces, esta parte por completo la vamos a omitir en la configuración por anotaciones, ¿vale? Lo que sí necesito es decirle a esta clase, tu clase appconfig, te vas a encargar de toda la configuración de Spring. ¿Cómo le voy a decir eso? Aquí arribita de la clase le voy a poner la anotación @configuration. Tiene que venir de org, Spring Framework, context.annotation. ¿Ok? Viene otra que se llama configurable, pero ese es otro cosa. Este no nos interesa todavía. Entonces le pongo @configuration y a partir de aquí, con esta anotación, Spring ya va a saber, ok, la clase appconfig va a venir con toda la configuración que yo necesite de Spring. Entonces, si yo hago un get o si quiero hacer la instancia de un application context, la voy a sacar de ahí. O si quiero buscar un bin para inyectarlo con untowetted, la voy a buscar aquí. O en cualquier otra clase que esté anotada con @configuration. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, ¿Alguien no está entendiendo qué pasa? ¿O vamos claros todos? Ok, la seguimos entonces. Otra parte que necesitamos configurar es el tag o el segmento que nos dice el package, el base package, el package base, lo que nos dice en qué paquete voy a buscar y aplicar anotaciones de Spring. Para hacer eso tenemos otra anotación. Si te fijas, de aquí el tag es component scan, ¿no? Que es la funcionalidad que tiene. Tengo una anotación con el mismo nombre que viene también en los paquetes de Spring. Se va a llamar component, no, se trajo los logs, component, aquí está. Component scan en singular. Si yo quiero meter más de un paquete donde se busque configuración, usaría component scans, ¿va? En plural. Ahorita lo vamos a necesitar en singular nada más. Busco component scan y me va a traer el import del mismo paquete. La misma ruta de paquetes, org, Spring Framework, Context, Annotation, y solamente cambia la clase que voy a utilizar, component scan. ¿Ok? Esta anotación abrimos y cerramos para paréntesis y va a recibir como parámetro la ruta del paquete donde va a buscar estas anotaciones. Básicamente lo mismo que recibe este tag en un archivo de configuración por XML. Entonces, básicamente podemos copiar esta ruta, ese paquete y ponerlo aquí. Y con eso ya le diríamos a Spring. Este de aquí es la clase de configuraciones. Este es el equivalente al application context en XML. Vas a trabajar con anotaciones y el paquete donde vas a escanear esas anotaciones es el de net.tgurus.spring-1 en mi caso. Se cambiará en la nomenclatura que tú le hayas puesto a tu paquete. ¿Qué tendría que pasar aquí? Yo ya tenía configuración por XML, ¿cierto? Y eso ya funcionaba. Ahora la cambié a configuración por anotaciones. Si se fijan, hasta aquí es lo mismo, porque estos bins están comentados. Estos bins recuerden que los agregamos con anotaciones a partir de cada una de las clases, ¿va? Con el component y el scope que le dábamos. ¿Ok? Ahora lo que tendría que modificar, lo que tendría que cambiar es tal cual la clase appconf, perdón, la clase app, ¿ok? ¿Por qué tendría que modificarla? Porque ahora el classpath ya no va a venir de un XML ni del archivo applicationcontext.xml, va a venir de otro lado, ¿ok? Ese otro lado va a ser la clase de configuración, appconfig. ¿Hasta aquí vamos entendiendo qué está pasando? Ok, vamos a irnos uno a uno porque empiezan las preguntas. Giselle, ¿ahí estás? Sí.
Giselle, esta es la configuración que yo tengo ahorita, ¿va? ¿Qué tendría que cambiar para que en lugar de que tome el XML, tome esta clase de configuraciones para que encuentre el contexto de Spring? Les recuerdo, no espero una respuesta correcta. Yo sé que no hemos visto el tema y que esto probablemente nunca lo hemos visto en la vida. Solamente espero un razonamiento, ¿ok? Ujú. Pues sería pasarle la clase que acabamos de crear, appconfig.java. Ah, ¿en qué línea la pondríamos? Podría ser en la 19, solo que, bueno, ahí veo, es un classpath XML. No sé si exista Ujú. alguna otra clase que no sea a XML, porque ahora hacemos referencia a una clase. Y perfecto, lo que nos dice Giselle, ¿verdad? Sí. Ok, lo que nos dice Giselle, esta línea me da la configuración, o me da la ruta de dónde está la configuración de Spring. Por lo tanto, podría cambiarle aquí en lugar de applicationcontext.xml, darle la clase. Pero hay un problema. Esta clase me especifica que es la ruta de un XML. Entonces, si hay una ruta específica para XML, una clase específica para XML, probablemente exista una específica para archivitos en clases. ¿Cierto? Y efectivamente existe una. Vamos a quitar este. Bueno, vamos a dejarlo ahí, como hemos comentado, para que lo tengan como ejemplo para compararlo. La clase que recibe va a ser la misma, Application Context, ¿ok? Que creamos acá. ¿Está ahí todo bien, Giselle? Sí. Vale, recuerdo, soy 1-1 con Giselle, pero la clase es para todos. Entonces voy a darle un signo de igual y voy a crear una nueva clase. Esta clase que agarra el archivo de configuración a partir de una clase Java se llama annotation config application context, ¿va? Annotation config application context. Básicamente me está diciendo, ahora ya no quiero configuración por XML. Ahora la configuración va a ser a partir de anotaciones y lo que yo te mande aquí va a ser la application context, el contexto de tu aplicación a partir de Spring, de la gestión de Spring. ¿Ok? Y entre paréntesis, en sus parámetros, como nos decía Giselle, vamos a decirle cuál es esa clase de configuración que yo voy a tomar. ¿Ok? En este caso va a ser app-config de nuestro paquete. No, fíjense que sí sea nuestro paquete. Y .class. Recuerden que al darle yo un .class, le estoy mandando la definición de la clase. Por lo tanto, Spring ya tiene acceso a todo esto. Va a decir, ok, tiene una arroba de configuration, una anotación de configuration y un component scan. Entonces yo sé que ya estoy trabajando con algo interno que yo creé y que yo Spring creé con esas anotaciones. ¿Va? A partir de aquí, ¿qué tendríamos que cambiar, Giselle? Suponiendo que aquí funciona bien, que no hay problema, ¿qué tendríamos que cambiar? Pues yo supongo que queda igual, porque seguimos obteniendo el bin. Es correcto, es la misma configuración, bueno, es la misma, perdón, la misma forma de utilizarlo, que cambió solamente la configuración y cambió a lo mejor de ubicación el application context, ¿no? Solamente el contenedor cambió, pero teniendo dentro del contenedor curso, este otro curso, escuela y alumno, debería funcionar exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Que voy a quitar ese nada más porque ya no lo utilizamos. Voy a hacer import, guardo cambios. Voy a bajar un poquito esto porque la pestañita de compartir pantalla no me deja ver. Ahí está. Entonces, en teoría, si yo trabajo con esto, ya debería funcionar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Voy a dar run Java application y efectivamente aquí está. ¿Vale? ¿Qué cambiamos? Solamente el uso del archivito X con XML, application context. Este básicamente ya no lo estoy utilizando, ya no lo necesito, porque ahora la configuración la tengo a partir de clases Java. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? Entonces, si ya no lo necesito, lo puedo quitar. Este application context que estaba en recursos, en sources, lo puedo borrar tranquilamente y el programa debería funcionar como está funcionando ahorita. ¿Ok?
¿Todo bien con eso? Vamos a ver un cambio un poquito drástico, a lo mejor. En la parte de tu proyecto, ya no te está marcando, si te fijas, los archivitos con una S de Spring. Esto es por la versión que tenemos del plugin. Esta forma de configurarlo se sigue utilizando, pero hay unas formas que trabajan de forma automática, con Spring Boot, por ejemplo. Y Spring Boot pues, ya tiene otros plugins y otras formas de trabajar. Ahorita acuérdense que estamos viendo la raíz de Spring, el core, cómo funciona. Para cuando más adelante tú uses Spring Boot o uses una configuración más avanzada, tú sepas de forma interna cómo está trabajando. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, muchachos? Sí. A ver, sí, todo bien. ¿Alguien Sí. se me perdió aquí? ¿Con alguien no funcionó? No, yo tengo una pregunta. A mí me apareció, aparte de application Java, algo así, Ajá. Ajá. me parece run on server. Ah, tienes una perspectiva diferente. Vas a tener esta. No, tengo La la de la perspectiva Jotita. Java EE. ¿Tienes esta nada más? Tengo ¿La que dice Java? la que dice Java, ajá, ¿Seguro? sí. A ver, te sale algo así, ¿no? Clic derecho. Run. Ah, no salió aquí. Bueno, te da la pestañita de servers, ¿no? ¿Lo vas Sí, a me hacer da de nuevo? las- No, no me lo da. A lo mejor tienes configurado un servidor aquí. ¿Tienes una carpetita aquí extra que dice server? No, solamente que tengo las dos que hemos trabajado, la de interfaces y la de Spring. Que bueno, de todos modos, no te preocupes, esa pestañita no te afecta el funcionamiento. Normalmente sale cuando tienes una perspectiva enfocada a desarrollo web, que la vamos a utilizar en el curso, o cuando ya tienes un proyecto aquí con un servidor corriendo. Por ejemplo, yo aquí tengo 2 servidores, pero no, lo quité de acá para que no me estorbe, entonces no me sale. Pero no te Ok, preocupes, si sale no pasa nada. va, Voy a va. regresar como estaba. A ver. Ah, este es el que te sale, ¿verdad? Ajá, sí, Sí, ese. no te preocupes. Es porque ya te has de tener ahí algún servidor configurado. No, pero no pasa nada. Si lo corres, de todos modos no te va a dar chance. Que no es web este proyecto. Ok. Ok. Sobre cómo configurar Spring con anotaciones. ¿Alguna duda? Hasta ahorita. Tuvo Eh, relativamente. Ajá. bueno, yo sí. Échale. Normalmente, digo, ahorita lo hicimos con un archivo XML primero y después con una clase. Normalmente ya en lo que es en la práctica, en el campo laboral, ¿qué es lo que más se utiliza? Los ¿Con dos. clases? Los dos se utilizan bastante. Sí. Sí. Por eso les enseño los dos, porque quiero que vean que existen las dos posibilidades y cómo trabajar de forma funcional al menos con cada una. Dependerá de mucho de la empresa en la que estés. Habrá empresas que te digan, no, ¿sabes qué? Configuración por anotaciones, perdón, por XML, ya no lo queremos manejar, es muy tedioso, está prohibido usar XML en tu proyecto Java. O habrá quienes digan, yo ya tengo 3, 4 proyectos que llevan 10 años funcionando y usan configuraciones, no le metas anotaciones porque eso implica configurar un montón de cosas y no sé si voy a tirar el sistema. ¿Va? Entonces vas a tener que seguir utilizando configuraciones. O que por algún estándar de la empresa o por X o Y razón tengas que usar configuraciones. Y eso es bastante común. ¿Va? Por eso les enseño las dos formas. ¿Cuál estudiar y cuál no? Yo les recomiendo que practiquen un poco las dos. A lo mejor se enfoquen un poquito más a anotaciones, porque es como por decirlo lo nuevo, entre comillas, ya lleva un ratote. Pero también no pierdan de vista que esa configuración se puede hacer y se hace todavía con XML. ¿Respondida a la pregunta? ¿Quedaron más dudas? No respondida. Bueno, de mi parte no tengo más dudas. Ah, perfecto. ¿Los demás? ¿Todo bien? ¿Ya listos para su examen de Spring? Ese fue el cambio de la configuración. Quedamos que el XML que teníamos aquí ya se fue. No se preocupen. Recuerden que tenemos una rama extra adicional a la que teníamos, ¿cierto? Si yo quiero regresar a ver cómo se hacía el archivito de configuración con XML, recuerden que tengo la rama 2 Annotation. Aquí está el archivo de configuración en XML. ¿Ok? Hago un checkout, reviso la carpeta resources y ya puedo ver lo que necesito.
Si quiero ver cómo se configura con anotaciones, me voy a la rama 3, class config. Entonces, hasta aquí cambiamos el XML por una clase para configurar Spring. ¿Cómo creo yo los beans dentro de este archivito? Porque recuerden que en la clase pasada que vimos XML, yo tenía un tag bean y ahí ponía las propiedades y quería que fuera lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trabajar de esa forma con la clase de configuración? Lo que voy a tener es un método, en este caso vamos a ponerle que es un método público, que va a regresar el tipo de dato que corresponda al bin que yo quiero crear. Por ejemplo, si quiero crear una escuela, tendré que regresar escuela. ¿Vale? El nombre del método va a ser el ID o el nombre del bin que se va a crear. ¿Sale? Entonces, si le pongo aquí escuela, le voy a poner escuela de nuevo. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Abro y cierro paréntesis. Abro y cierro llaves. Y aquí adentro voy a crear, vamos a darle un import aquí para que no esté incorrecto. Ahí está. Voy a crear el objeto que me representa lo que yo voy a regresar. Este objeto va a ser el que se va a generar en el contenedor de Spring. ¿Va? Vamos a crear un objeto como ya los conocemos. Escuela. Le pongo nombre. Una nueva escuela. Y a partir de aquí le voy a poner los parámetros que yo necesite. Vamos a abrir el bin de escuela para ver qué es lo que contenía. Y paso su nombre, por ejemplo. Escuela.set nombre. Nueva escuela, por ejemplo. Le voy a pasar su dirección. Dirección. Avenida Central. Que siempre hay una avenida central, ¿no? Número 1, 2, 3, 4. Y como teléfono, vamos a ponerle cualquier número que represente, ¿no? Un teléfono. Y eso recuerden que es un string. Hay que ponerlo entre comillas dobles. Y este se me fue. Ahí está. Ya tengo la información que quiero agregar a mi bin. Entonces solamente hago un return y mando el objeto. Recuerden que es el nombre del objeto. Lo estoy creando dentro del método. Lo regreso. Y con eso yo ya tengo lo básico, a nivel código, algo para que me cree un bin, ¿no? Que al fin recuerden que un bin pues sigue siendo un objeto creado con Java. ¿Vale? Teniendo este objeto, solamente me hace falta una cosa muy importante. Tengo que decirle a Spring que esto de aquí va a ser un bin de Spring. ¿Vale? Con eso yo ya le digo, lo que este método me regrese va a ser un bin de Spring, o sea, lo vas a meter al contenedor de Spring. Va a ser de tipo escuela y el nombre que le vas a poner va a ser tal cual escuela. ¿Va? ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, ¿lo podrías repetir, por favor? Así, rapidito. Sí. Recuerden que esto es una clase de configuración de Spring. Eso reemplaza el XML que teníamos de Application Context, ¿vale? Le digo en qué momento, en qué paquetes va a buscar las anotaciones. Hasta ahí vamos bien, según yo. ¿Va? Ahora, estamos viendo la parte de cómo crear un bin como de la forma en la que creamos los bins en el archivo XML. Recuerden que tenemos aquí la etiqueta bin y dentro de la etiqueta bin teníamos las propiedades y su valor. ¿Va? Esta partecita de aquí es lo que va a reemplazar eso, es la generación o la creación de bins. Cómo va a funcionar es de la forma siguiente. Necesito un método público, en este caso, que me regrese el tipo de dato del bin que yo quiero crear. En este caso, el bin es del tipo de dato escuela. ¿Va? El nombre de ese bin lo voy a tomar del nombre del método. O sea que cuando yo le haga aquí un get bin, tengo que ponerle el nombre del método, que va a ser escuela, por ejemplo. Entonces aquí me tendría que regresar este bin. ¿Cierto? Entonces agarro el nombre del bin como el nombre del método y enseguida voy a crear una instancia nueva de esa clase. ¿Vale? Cuando creo esa instancia nueva, solamente le pongo su información y la regreso como propiedad del método, como un valor return del método, el valor de retorno, ¿va?
Con eso y sobre el método de la notación bin, Spring ya sabe que lo que tú crees aquí va a ser manejado como un bin de Spring, o sea, va a estar en el contenedor de Spring. O sea, le voy a poder hacer un auto-variant, alguna propiedad de tipo escuela, o voy a poder obtenerla por medio de application context y del método getBin. ¿Más o menos? Ok. Sí, sí, ya. Mucho ¿Está mejor. entendiendo? Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Recuerden que aquí no hay tabla, ¿eh? Cualquier duda que salga, me la dicen. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre la etiqueta component que pusimos en cada una de las clases Ajá. a esta de bin? O sí, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, entiendo que en bin le damos los valores como en el XML que hacíamos el property, ¿no? Y le dábamos un valor en específico. Pero ¿para qué entonces me servía la etiqueta de component? ¿En qué momento uso uno y en qué momento uso otro? ¿Otro? ¿A eso te refieres? Ajá, sí. Vas a usar la etiqueta component y algunas otras que vamos a ver más adelante. Cuando tú quieras anotar una clase, un objeto desde su clase, ¿va? Desde la definición de la clase, si tú identificas, ok, esta clase completita solamente quiero que sea un componente de Spring. Entonces tú le pones tu etiqueta component, ¿vale? Desde ahí tú ya sabes que iba un componente. Vas a usar bin cuando estés dentro de una clase de configuración, ¿vale? Okay. Cuando tú estás configurando algo, nos va a pasar con Hibernate. En Hibernate tendremos que poner la creación de las sesiones, el manejador de transacciones y creo que ya no más esos dos. Vamos a tener que utilizarlos como un bin de Spring para que Spring lo pueda inyectar en toda nuestra aplicación y lo gestione, ¿va? Esos bins, yo no voy a crear la clase de esta clase, la clase que maneja la sesión de Hibernate. Yo no la voy a crear porque ya me la da la API de Hibernate, ¿va? Lo que voy a hacer es irme a la configuración, la appconfig, y crear un método. Ok, quiero que sea el manejador de transacciones de Hibernate. Regreso al tipo de clase y le pongo es Transaction Manager de Hibernate. Creo la configuración y lo regreso anotándola con bin. En resumen, si yo creé la clase desde cero y quiero manejarla como un bin de Spring, la anoto con component o con alguna de sus variantes que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Ok. Si yo no creé la clase o si quiero que esa clase se cree desde la configuración de Spring, voy a utilizar la notación bin. ¿Va? Esta notación bin por lo general la usamos en archivos de configuración solamente. Ok. ¿Va? Sí. Más resumido, component directo en la clase, bin en archivo de configuración. Ok. ¿Sí? ¿Sí Sí. queda claro más o menos? ¿O queda algo borroso ahí? Ahí solamente, si por ejemplo no anotáramos con component la clase escuela, ¿no podríamos crear el bin, aunque esté anotado con bin? ¿Se refiere? Ah, ya te entendí. ¿Así, verdad? Ajá, sí. Sí se puede. Pero aquí hay otro tema que es lo que vamos a ver enseguida, que hay que resolver, ¿va? Pero sí Ok. se puede. Si yo no lo pongo aquí component, no pasa nada. La clase sigue existiendo. Lo que va a pasar es que en cuanto cree la aplicación, cuando llegue aquí, solamente va a crear la clase. Ese scope pues ya no lo voy a necesitar ahí. Pero solamente va a crear la clase escuela. Y en cuanto llegue a la configuración, ahora sí va a crear un bin que se va a llamar escuela. ¿Va? Si yo lo dejo los dos con component, va a pasar ahí, va a haber un comportamiento ahí que hay que resolver. ¿Va? Ok. Los demás muchachos, muchachas, ¿se va entendiendo? Bueno, yo nada más para ver si entendí lo que ahorita se estaba comentando. Digamos que si utilizamos la notación bin en la clase appconfig, no tendríamos que usar en las clases la notación @components. No, uno no reemplaza a otro. Tienen fines diferentes. Ok. O sea, si yo pongo no afecta, si yo quito no afecta en nada al de acá. Porque ya estoy anotando con bin y ya estoy creando un bin de Spring desde otro contexto, desde otro lado. ¿Vale? Ok. Vale. ¿Sí te contesté la pregunta o hay algo Sí. más allí? No, sí. Ok.
Perfecto. Eso que quede claro, muchachos. Este bin de aquí es totalmente independiente a la clase y a lo que se pueda generar con alguna otra anotación. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Entonces, ¿o hay más dudas? Si hay más dudas, díganme, ¿eh? No se las queden. Ya si no me las sé, pues la investigamos y las traigo de tarea, pero si hay dudas, échenmelas. Va, perfecto. Todos ya saben que si hay dudas, más adelante, sea del tema actual o anterior, pueden decir. ¿Qué sigue aquí entonces? Ya tengo mi bin creado. Quedamos que el nombre lo toma a partir de este de aquí, el que dice el nombre del método que dice escuela. Si yo corro este programa, cuando pase por curso, estos dos van a correr igual, ¿cierto? Porque están agarrando el bin que se crea con la anotación component. Cuando llegue aquí a escuela, ¿qué pasaría? ¿Agarraría el que está creándose con component o agarraría el que está creándose con bin? ¿O se crearía un conflicto o qué sucedería? Vamos a ver. Si se alcanza a ver, ¿no? Que ahí podría haber algo. ¿O no se percibe? Si no se percibe, está bien. Es tema nuevo. No pasa nada. Va, vamos a correrlo entonces. Vamos a ver qué sucede. Ok, aquí, escuela. ¿Qué escuela tomó? Estaba con Gisela hace rato. Gracias, Gis. Vamos ahora con La de appconfig, ¿no? Rafa. Sí. ¿Va? ¿Qué pasó? Agarró los datos de lo que está en appconfig, ¿no? El método escuela. Es correcto. Agarró la información que se creó a partir de appconfig, ¿cierto? Agarró ese bin. Pregunta, ¿este bin ya no existe entonces? ¿O sí existirá? No sé, bueno, Ajá. así como lo que estoy entendiendo es que este solamente es como para establecer las propiedades que podemos o que podemos utilizar dentro de la declaración del bin, ¿no? ¿Te refieres a este? No, en el de app. El de Siento que hay, appconfig. ¿Ok? en el de app Java, ahí solamente es como la de, siento que, o así lo estoy viendo, que solamente es la pura declaración de propiedades, ¿no? Todos los atributos. Y en el método pues, ya estamos haciendo, bueno, en appconfig ya estamos haciendo uso de todas las que declaramos en app, creo. A ver, No sé te si lo me explico explico. como te entendí, me dices si te entendí o me corriges, ¿va? A lo que te entendí, este componente crea la instancia, ¿sí? En Spring. Ajá, Aquí le doy información a esa misma instancia. así es. Y aquí utilizo la instancia, ¿dónde está? Aquí, utilizo la instancia que creó Spring. ¿Sí fue así o te entendí mal? Bueno, sí, sí, exactamente. Bueno, sí, es que de hecho yo me confundí, era en la escuela, pero sí, sí era eso. Ya. Ok, ok. Va, es un razonamiento lógico, ¿no? Tiene sentido. Creo mi componente, le digo, mételo al contenedor de Spring, asígnale valores y ya teniendo los valores, pues ya lo puedo utilizar. ¿Cierto? Tiene Así es. sentido, sin embargo, no es lo que sucede. ¿Por qué? Recuerden que si yo quito este componente, ese componente, arroba componente es independiente porque aquí me está creando ya un bin. Recuerden que el objetivo de arroba component es crear un bin dentro del contexto de Spring. ¿Vale? El objetivo de bin también es crear un bin o meter un bin que tú regreses en un método dentro del contexto de Spring. Entonces los dos hacen exactamente lo mismo. Entonces esto vamos a correr. En teoría no debería afectar. ¿Sí se ve? Entonces este arroba component no interfiere en nada al uso de arroba bin. ¿Vale? ¿Se va entendiendo más o menos? O sea, eso que me platicaste, Rafa, está bien. Es lo que, de hecho, lo que yo busco, que ustedes me digan, ¿no? Que como, conforme lo que yo vi que sucede, yo infiero que Spring trabaja de cierta manera. ¿Por qué busco eso? Porque si tú me dices eso, yo me doy cuenta que estás entendiendo, estás tratando de razonar cómo funciona Spring. Estás en el contexto de la clase, ¿va? Teniendo ese contexto, yo nada más les explico como les expliqué ahorita. Ok, tú me dices que aquí se crea el bin y acá se llena de información. Pero realmente no pasa así. Ya vimos que quitamos el arroba component y esto no interfirió en la ejecución del bin. Entonces ahí ya sabemos todos que el component y el bin van independientes, no dependen uno del otro. ¿Cierto?
Sin Ok. embargo, todavía no sabemos. ¿Sí, sí quedó ahí, hasta ahí claro para todos? Sí, bueno, para mí sí. ¿Va para los demás? ¿Alguna duda? Yo sí. Ajá. O sea, bueno, es que ahorita que estábamos platicando, o sea, comentábamos que, o a lo mejor me confundí, Ujú. la notación bin y component, digamos que sirven para crear como tal un bin, ¿no? Nada más que de diferentes, uno desde la clase appconfig y la otro desde la clase misma. ¿Sí es Ajá. correcto? Cierto. Entonces, si tienen digamos, podríamos decir que tienen el La mismo tarea. fin, Ajá. nada más que dependiendo ahora sí que la clase donde lo implementes, pero podríamos decir que es para lo mismo. Así es. Los dos agarran algo, lo crean y lo meten al contenedor de Spring. Ah, ok, de acuerdo. ¿Vale? Entonces, sí, Va sin tanta magia, sin tantas palabras bonitas. Agarra un bin y lo mete al contenedor y ya está. Los dos hacen lo mismo. Cambia el contexto en el que lo usemos, ya sea en la configuración o directamente en la clase, como ya nos comentaba el compañero. ¿Dudas hasta ahí, muchachos y muchachas? Yo ¿cómo podemos saber a cuál estamos? Bueno, ahorita vimos ya en el resultado que estaba llamando al de app, Ajá. pero si quisiéramos llamar al que está en escuela, de @component, ¿cómo sería? Muy buena pregunta. Es de hecho lo que vamos a hacer ahorita. ¿Vale? Hasta ahorita eres Rafa, ¿verdad? Sí, Ahorita nos dice Rafa, ya vimos que aunque yo tenga anotados los dos, me traía este por default. Entonces estoy dándome cuenta, les comento yo pues que nos damos cuenta de que el bin que viene de appconfig tiene prioridad sobre el que se crea con component, ¿vale? Entonces siempre estoy obteniendo la versión o la información que viene con app, de appconfig, ¿va? ¿Cómo hago para utilizar el bin que estoy creando a partir del component? Tenemos varias formas. Puedo decirle aquí que ese componente tenga un nombre diferente y entonces a la hora de mandar llamar a ese componente en lugar de escuela, pondría el nombre específico que yo le puse al componente, ¿va? O, pero ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante en esta clase, me parece. O podemos utilizar otra notación, que es el objetivo de estas prácticas, que conozcan la notación primary. Esta notación primary lo que me dice es sobre cualquier otro componente que tú tengas de tipo escuela, que se llama escuela también, tú dale prioridad a este, ¿va? ¿Para qué me sirve esto? Si hay una clase dentro del contexto de Spring o del framework que yo estoy usando, que sea la default, que se genera de una forma similar a esta, puedo sobreescribirla diciéndole que quiero que la que yo hice, yo sobreescribí, yo implementé o lo que sea la primaria. O sea que la que sea que encuentres, busca primero y inyecta la que yo estoy creando. ¿Vale? Con esto ya le doy prioridad a la clase que yo estoy creando y esta queda en segundo plano. ¿Va? Normalmente lo usamos para hacer eso que les comenté, sobre escribir la configuración de algún framework o la misma de Spring, según sea el caso, depende de lo que necesitemos. ok. Entonces, si yo corro este programa así como lo dejamos. Perdón, muchachos, perdón. No es en. ¿Dónde poquito? Ya lo caché. Perdón, muchachos, aquí se me fue poquito. No da prioridad sobre el mismo nombre. Si se fijan aquí, recuerden que el escuela, al ser la clase y anotarla con component, me da el mismo nombre del bin, que sería el bin escuela. ¿Vale? Me da prioridad sobre los bins del mismo tipo. O sea que si yo tengo aquí escuela y pongo aquí, por ejemplo, por dar un ejemplo, de gurús, y yo me traigo, déjame ver aquí la implementación, me traigo una escuela así directamente, le va a dar prioridad. Ahorita estamos trayéndonos la escuela de forma directa, ¿cierto? Con el ID del bin. Pero hay otra forma de traérmela. Me brinqué ese pasito, muchachos, lo siento. Si yo me quiero traer un bin de forma directa sin especificar el ID, puedo hacerlo de esta forma. Voy a quitarle ahí está, lo podemos dejar ahí, no pasa nada. Entonces, yo le paso nada más el tipo de dato que quiero que se traiga. Doy en un run as Java application y
Escuela, le cambié run as Java Application. Y ahí está. Le cambié ese de escuela y me está trayendo por default el único que existe hasta ahorita. ¿Va? Le quitamos el de... No, mentira. Tomamos el de component. Ahí está. Nos está trayendo el que creamos en app.config. ¿Cierto? Aquí, si se fijan, no le especificamos qué escuela quiero imprimir. Qué escuela me quiero traer del contexto de Spring. ¿Va? Aquí, cuando hacemos esto del tipo escuela, a ver, espérenme un poquito, si es escuela. No, aquí ya me está haciendo sentido esto. Denme un segundito, muchachos. Aquí me parece que me tendría que traer este. Segundito, hay que ver qué pasa. Y, a ver, se trajo nueva escuela. Estamos bien, ¿verdad? Escuela y escuela. Vientos. Ok, va de nuevo, se me cruzaron los cables, muchachos, discúlpenme. Cómo funciona es la forma siguiente. Yo creo un bin a partir de la configuración, como ya lo mencionamos, ¿ok? El nombre que tengo aquí es el nombre que le voy a dar al bin, ¿vale? Hasta ahí íbamos bien. Le cambié el nombre, ya no va a ser escuela, va a ser TechGurus, ¿ok? Si me voy acá al componente, recuerden que agarra el nombre de la clase, pero en minúsculas, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Que es lo que ya habíamos visto. Entonces aquí voy a tener dos bins. Voy a tener el bin escuela y voy a tener el bin de gurús. ¿Vale? Si yo me voy a la parte principal donde me estoy trayendo el bin de escuela, si yo no le paso el ID, va a buscar un bin que coincida con el tipo de datos que le estoy pidiendo. Hasta este momento recuerden que hay dos bins con diferentes nombres. Hace rato lo estábamos pasando con el mismo nombre. Entonces quiero suponer que estaba sobreescribiendo uno con otro. Creaba el bin escuela, le volví a decir, créate el bin escuela, entonces lo sobreescribía, ¿vale? Entonces, ahorita sin la propiedad primary, solamente creando este bin y creando el bin con la notación component, vamos a ver qué sucede a la hora de ejecutarlo. Nada más recuerden que aquí no estoy pidiendo el ID específico, solamente le pido un bin de tipo escuela, ¿va? Le voy a dar clic derecho, run as, Java application, y aquí está el problema. ¿Hasta aquí vamos bien? Este problema es el que tenemos que llegar. ¿Hasta aquí estamos entendiendo bien? Les pregunto varias veces porque aquí se me fue el Sí, correo cassette a mí y a lo mejor los confundí un poquito. Sí se va entendiendo, ¿no? Aquí tenemos dos bins. Un bin es el que se creó con component, se llama escuela, y el bin que se llama Tecurus, que también es de tipo escuela. Los dos de tipo escuela, entonces cuando yo quiero traerme ese bin desde el contexto, me lo acomodo un poquito mejor porque está más fácil visualizarlo. Bin que viene a partir de la clase escuela con component y el bin que viene a partir de la clase de configuración que se llama Tecurus. Tenemos dos bins y yo solamente pido un bin de tipo escuela. ¿Ok? Cuando tenemos este tipo de casos, que tenemos dos bins del mismo tipo pero diferente nombre, me va a marcar este error. Me va a decir que encontró dos tipos de bins que son compatibles con lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ok? Me dice, uno se llama escuela y otro se llama Tecurus. Cuando pasa eso, tenemos varias formas de solucionarlo. Uno, como ya sabíamos, le puedo poner aquí escuela, especificando el bin que yo quiero traerme, y cuando lo corro le voy a dar run a Java Application, y me va a traer el que viene de esa escuela. Aquí está. El que tiene el nombre test, que es el que viene a partir de la clase escuela, que está anotada con component. ¿Hasta ahí vamos bien? sí. ¿Todos? ¿No confundí a nadie? Entonces, cuando le mando el ID, es lo que ya habíamos trabajado, se trae el de escuela. Si le mando Tecurus, si le mando Tecurus y corro de nuevo la aplicación, me va a traer el que viene a partir de la clase de configuración, que fue este, porque el nombre que le dimos fue Tecurus. ¿Ok? Es lo que ya sabíamos. Aquí el problema va a ser cuando no especificamos el nombre del bin. Es cuando no especificamos el nombre del bin, ¿va? Recordando el problema que hubo, corre de nuevo la aplicación.
Guardo cambios y esta me dice que escoja o uno u otro. Hay dos que se encontraron que pueden ser los que necesite, pero que especifique cuál quiero. Forma de especificarlo fue la que ya vimos o usando la anotación sobre la clase escuela, que sea la anotación primary, ¿vale? Con esa anotación primary, el orden no importa, yo los pongo normalmente que sean como en pirámide, pero no importa el orden. Si le pongo la anotación primary, lo que va a hacer es darle prioridad a este bin. Entonces, con esa anotación primary, si yo corro de nuevo la aplicación, ahí tengo, ¿vale? Le da, sin tener que especificar yo qué bin quiero, siempre le va a dar prioridad a este bin. Ok. Es solamente una forma de hacer lo que ya sabemos hacer, ¿no? Traernos un recurso, traernos un bin. Esto normalmente lo usamos con anotaciones. Sí, bueno, sí, con anotaciones y cuando estamos configurando algún framework aparte o cuando estamos configurando algo específico de Spring. Si quiero, como ya les dije, si quiero sobreescribir una clase de configuración de algún framework que trabaja con Spring y esa clase pues es la que viene por default, pues o usan internamente algo similar a esto, esos frameworks, puedo decirle que tome la configuración que yo hice como la configuración primary, la configuración primaria o la principal. ¿Vale? Así es como trabaja. Normalmente esta notación está ya muy por adentro, porque los frameworks pues, son clases sobre clases sobre clases sobre herencia y demás. Entonces, probablemente en alguna de esas capas está anotada esta anotación o podrías anotar con esta notación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.